Espero estén teniendo un buen día, que tengan un buen inicio de semana. Yo les voy a hablar de una leyenda de la Gran Muralla China. La leyenda se llama Leyenda de Mengyangnu. Para empezar, les voy a hablar sobre la muralla, para que entiendan bien el contexto de todo. Tiene más de 2000 años que se empezó a construir la muralla. Es una muralla muy grande y es muy importante para la arquitectura porque fue de las primeras cosas que se creó por los humanos. También tiene muchísimos ladrillos, se tuvieron que usar miles y miles de ladrillos para su construcción, así como muchísimas personas que pues por el trabajo pesado que tuvieron fueron muriendo y los ocupaban para la construcción de la muralla. También la importancia de la muralla, no nada más lo hicieron por hacerlo, sino que tiene una razón de por qué. La importancia de la muralla fue para proteger a los pobladores y a los comerciantes. Era muy importante porque en ese tiempo había una guerra por las tierras, entonces estaban los hunos, que eran personas muy chiquitas que ocupaban saltos para atravesar muchas murallas. Entonces, por eso la muralla es muy alta. Y pues bueno, con esto me gustaría preguntarle a su compañera Jenny, ¿cuál crees que sea la importancia de la muralla china? La importancia, yo creo que anteriormente, como mencionaste, fue que era para proteger lo que son los pueblos y a las personas, y actualmente siento que es como para recordar la historia que ha tenido. Gracias. Bueno, ahora la leyenda. Empieza por Fan Shi Liang, que es el esposo de Mengyangnu. A él lo reclutaron para construir la muralla china. Fueron muchos hombres los que fueron a construirla. Pasaban los años y ellos se mandaban cartitas para poder comunicarse, pero no se podían ver porque no les permitían verse. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, empezaron a dejar de llegarles las cartas, pero seguían reclutando hombres para la construcción de la muralla. Y así estuvieron por muchísimo tiempo. Ella seguía mandándole cartas a su esposo, pero no, o sea, sí se enviaban, pero ella no recibía nada. Ella estuvo muy triste, pasaron más años y los que se habían ido de su pueblo para la construcción de la muralla regresaron. Al regresar estos hombres, ella empezó a buscar a su esposo, pero no estaba entre ellos. Entonces lo que ella hizo fue ir hacia la muralla, de donde estaba la construcción de la muralla, y empezó a preguntarle a las personas que estaban ahí por su esposo, por Fan Shaliang. Pero nadie lo conocía, nadie lo ubicaba. Ella siguió preguntando y siguió preguntando, y le dijeron que él ya había muerto. Entonces ella empezó a llorar desconsoladamente, no se retiró de la muralla, ella quedó ahí, pero empezó a llorar, y la muralla china se puso triste también, y hubo una parte en la que usaron el cuerpo de su esposo, que fue la que se cayó. Entonces ella pues podía retirarlo, pero tenía que pedirle permiso al rey. Se le pidió permiso al rey y el rey estaba muy enojado porque se le había caído la Gran Muralla China, por un pedazo, pero estaba muy enojado porque pues ya era mucho dinero invertido. Así que él lo que hizo fue ir hacia la mujer porque él quería preguntarle por qué estaba haciendo tanto desastre, y cuando la vio él quedó enamorado de ella porque ella era muy hermosa. Entonces le pidió casarse, le pidió que se casaran, pero ella seguía triste por su esposo porque su esposo había muerto de una manera trágica. Así que le dio 3 condiciones. La primera era poder sacar el cuerpo de su esposo, la segunda que le hicieran un buen velorio, y la tercera que siguiera la construcción de la muralla china hasta el mar, hasta la parte más honda. Y así se hizo. Cuando llegó el tiempo de que se terminó la construcción
construcción de la muralla, él fue a buscarla para preguntarle si pues ya se podían casar. Y ella le dijo que esperara, que se iban a ver al final de la muralla. Entonces, así fue. Al día siguiente se fueron a ver al final de la muralla y ella le empezó a decir que lo que hizo era muy cruel, porque a él no le importaban las personas, no le importaba su pueblo, sino lo que él quería. Y ella se aventó y murió ahogada. Entonces, al final de la muralla china, se hizo un templo en honor a ella y a su esposo. Ahora quiero preguntarle a su compañero Rafa. ¿Me podrías decir si estuvo bien las 3 condiciones que le dio Mengyangnu al rey? A mi parecer digo que sí, porque lo hizo para honrar a su esposa y que su muerte no fuera en vano simplemente. Muchas gracias. Bueno, niños, espero les haya gustado esta leyenda y con esto me despido.